Bueno, vamos a ver otra aplicación de los amplificadores operacionales donde tiene mucho que ver la realimentación, tanto positiva como negativa. Vamos a ver los osciladores. Un oscilador electrónico es un circuito que nos va a entregar una señal de salida a partir de la configuración del circuito y de la alimentación continua que recibe. Es decir, no necesitamos ningún tipo de excitación al circuito para que nos dé esa señal. En general es una señal periódica y cuadrada o senoidal o el tipo que se requiera. Bien, vamos a empezar por el oscilador puente de Wien. El oscilador puente de Wien tiene la configuración que vemos aquí. El puente es esta parte que tenemos aquí a la izquierda del amplificador operacional. Como todos los puentes, pues tiene una entrada y una salida. La entrada al puente es esta que tenemos aquí, que es la salida del amplificador operacional. Es decir, esto que tengo aquí constituye la entrada al puente, entre este punto y por supuesto la masa. Y la salida del puente la tenemos entre estos dos puntos eléctricos. Uno que va a la entrada inversora y el otro que va a la entrada no inversora. Bien, esta parte que tenemos aquí, esta rama del puente de Wien resistiva, constituye un divisor de tensión. Y si nos fijamos en la configuración solamente de esta parte, pues veremos que notaremos cierta familiaridad con ella. De hecho, lo hemos visto ya en varias ocasiones. Ahora dibujo el circuito de otra manera y enseguida nos daremos cuenta a lo que me refiero. Bien, la otra rama que tengo aquí, esto constituye un filtro pasabanda. Un filtro pasabanda quiere decir que va a permitir que pase unas determinadas frecuencias y va a impedir que pasen otras frecuencias. Las bajas frecuencias, por ejemplo, no van a pasar y las altas frecuencias tampoco van a pasar. Bueno, cuando digo pasar y no pasar, hay que tener en cuenta toda la teoría que todo esto conlleva, lo de dejar pasar y no dejar pasar. En este caso, para simplificar la explicación, tenemos que deja pasar o no deja pasar. Y va a dejar pasar a la salida de lo que es este filtro pasabanda. La entrada estaría constituida entre este punto y la masa y la salida de este filtro pasabanda sería entre este punto y la masa. Entonces, las bajas frecuencias no van a pasar porque este condensador se lo va a impedir. Va a tener una alta reactancia capacitiva a esas bajas frecuencias. Y las altas frecuencias no van a tener ninguna oposición por parte de este condensador, pero lo que va a pasar es que este condensador va a presentar muy baja reactancia a ellas, por lo tanto el voltaje que voy a tener aquí también va a ser muy bajo. Repito que consideramos que para las bajas frecuencias este se va a comportar como un circuito abierto, no las deja pasar. Para las altas frecuencias esto se va a comportar como un cortocircuito, las derivaría a tierra, por lo tanto tendría cero. Sin embargo, hay unas frecuencias intermedias que sí que van a poder pasar. Es decir, saldrán del amplificador operacional, entrarán al filtro pasabanda y pasarán otra vez a la entrada del amplificador operacional. Dentro de esa banda de frecuencias hay una en concreto que va a ser la frecuencia de resonancia de este circuito. A esa frecuencia de resonancia de ese circuito tendrá este filtro pasabanda la ganancia mayor. Las otras, a partir de la frecuencia de resonancia hacia arriba, la ganancia en este circuito irá decreciendo y a partir de la frecuencia de resonancia hacia abajo, es decir, para frecuencias menores, también la ganancia irá decreciendo. Pero para esa frecuencia de resonancia el filtro tendrá la ganancia mayor y concretamente en este filtro pasivo esa ganancia se reduce a un tercio. Es decir, que el voltaje que voy a tener aquí como máximo va a ser un tercio del que le estoy enviando a ese filtro, del que sale de V0. Bien, todo el desarrollo
explicativo matemático para llegar a esta conclusión lo tenemos en el libro de electricidad básica para TMAs. Bien, ¿cómo funciona este circuito, este oscilador? Vamos a dibujarlo, como he dicho, de otra manera. Bien, si nos fijamos al la R3 y la R4, a lo que estaba hablando anteriormente, esta estructura que tenemos aquí en este bloque verde, al que llamamos A, es un amplificador no inversor. Recordemos que aquí aplicamos la V de entrada y tenemos una realimentación negativa a través de la R3 a la entrada inversora y la ganancia para este bloque, recordemos que era R3 más R4 dividido de R4. Bueno, también vimos esta estructura en el convertidor de voltaje a corriente. Es decir, como vemos, las estructuras parece ser que se repiten con frecuencia en los circuitos. Se utiliza estructuras de unos para configurar unos y otros circuitos. Bien, entonces tenemos aquí un circuito amplificador no inversor que se basa en la realimentación negativa y es el que llamamos bloque A. Por otro lado, tenemos que el filtro pasabanda que tenemos en la otra rama del puente de Wien lo tenemos aquí dibujado de otra manera. La entrada va a ser el voltaje de salida del amplificador operacional y la salida de ese filtro pasabanda va a ser justamente la entrada del amplificador operacional. Como vemos, tenemos una realimentación desde la salida a la entrada, cuya red de realimentación la llamamos B y es, como he dicho, el filtro pasabanda. Si aplicamos la teoría que vimos en realimentación, considerando los dos bloques, el amplificador y la red de realimentación, con los mismos nombres que suelen utilizarse, tenemos que la ganancia total de voltaje para todo este circuito viene dada por esta expresión. La ganancia del amplificador dividido de 1 menos la ganancia de lazo, que es el producto de la ganancia del amplificador por la ganancia de la red de realimentación. Bien, las ganancias ya sabemos que viene dada como una relación de salida entre entrada. La ganancia, por lo tanto, para el amplificador, es decir, A viene dado por V0 dividido del voltaje que tengo en la entrada no inversora, que como ya dedujimos en su momento, venía dado por esta expresión, función de estas dos resistencias que tengo aquí. Y la ganancia de la red de realimentación viene dado por el voltaje de salida. El voltaje de salida de esa red es el voltaje de la entrada no inversora, dividido del voltaje de entrada. El voltaje de entrada a la red es el voltaje de salida del bloque A, el circuito operacional. Si nos fijamos, este circuito pasabanda también constituye un divisor de tensión. Aquí lo vemos dibujado de otra manera, igual lo vemos mejor. Consideramos esta R1 y C1 como la Z1, serie de R1 y la XC1. Y consideremos esta parte de abajo como la Z2, el paralelo de R2 y la XC2, es decir, Z1, Z2. Por lo tanto, puedo aplicar la fórmula que conozco para los divisores de tensión. El voltaje que voy a tener aquí es la Z2 dividido a Z1 más Z2 por la V0. Si divido la VI entre la V0, en este caso la VI es la V de la entrada inversora, pues obtengo esta expresión que tengo aquí. Bueno, ya tengo las dos ganancias. Bueno, pues trabajando con estas ganancias y esta fórmula general de realimentación, ahora lo que tengo que hacer para ver las condiciones que tiene que cumplir este circuito para que oscile
recuerdo que me las daba el criterio de Barkhausen. Y este criterio me decía que para que este circuito oscile se tiene que cumplir que la parte imaginaria de A por B tiene que ser igual a cero. Bueno, pues trabajando con las frecuencias, perdón, con las fórmulas obtenidas de trabajar con estas tres, pues llego a la conclusión que esa frecuencia a la cual la parte imaginaria se anula es esta que está aquí. Bien, en general, en este tipo de osciladores, las resistencias del filtro pasabanda suelen ser iguales y los condensadores del filtro pasabanda suelen ser iguales, es decir, R1 y R2 se le llama R, C1 y C2 se le llama C. Por lo tanto, esta frecuencia se suele dar esta forma que tenemos aquí, debido, como digo, a la igualdad de las resistencias y los condensadores en la rama del puente de Wien correspondiente al filtro pasabanda. Bien, había otro criterio que me decía Barkhausen para que el circuito oscilara, que era el de que el producto de la ganancia de lazo tenía que ser igual a 1. Bien, esto me está diciendo que R3 entre R4, para que el producto de A por B sea igual a 1, tiene que cumplir esto que tenemos aquí, pero si tenemos en cuenta que R1 y R2 son iguales y C2 y C1 son iguales, resulta que aquí tenemos 1 más 1, 2. Es decir, que R3, la relación entre R3 y R4 es esta que tenemos aquí, 2. O dicho de otra manera, que R3 tiene que ser 2 veces el valor de R4. En esas condiciones vamos a tener que la ganancia que va a tener este amplificador va a ser de 3. Y la ganancia que vamos a tener para el bloque B, la ganancia del lazo de realimentación, va a ser 1/3. De hecho, ya sabíamos que iba a ser 1/3 lo que íbamos a tener para una frecuencia concreta, la ganancia máxima que íbamos a tener en este filtro pasabanda, en este punto que tenemos aquí. Entonces solo nos faltaba determinar la ganancia del otro bloque. Entonces, efectivamente, A por B resulta que va a ser igual a 1. Bien, esto visto de una forma más física, pues diríamos que vamos a tener una señal que va a pasar por el lazo de realimentación. Lógicamente, en este lazo de realimentación esa señal se va a atenuar, dado que son elementos pasivos, y aquí vamos a tener 1/3 de lo que tenemos aquí. Si ahora cogemos y ese 1/3 lo multiplicamos por 3, lo que vamos a volver a tener aquí va a ser la unidad. Es decir, lo que entra multiplicado por 3 va a ser lo que va a salir y otra vez vamos a volver a realimentar, que volverá a estar aquí con 1/3, que volverá a ser amplificado y volverá a estar aquí como la unidad, esa señal. Es decir, lo que tenemos es un lazo de realimentación positivo, que es lo que tenía que cumplir, en lo que se basa el criterio de Barkhausen para poder determinar que un circuito va a oscilar. Bien, al principio, cuando se conecta el oscilador, se van a producir una serie de transitorios y ruido térmico que van a producir una serie de oscilaciones, pero esas son muy bajas. Esas oscilaciones hay que amplificarlas. Entonces, para amplificarlas, al principio sí, A por B es exactamente igual a 1, el circuito, todo el conjunto, como vemos, no amplifica. Quedarían unas simplemente reducidas las oscilaciones a oscilaciones microelectrónicas, o sea, no útiles. Por lo tanto, cuando se arranca el circuito y hasta que llega a su estado estable, la ganancia de lazo tiene que ser mayor que 1, es decir, que proporcione cierta ganancia para que esas oscilaciones se vayan incrementando. Pero por otro lado hay que tener cuidado que si A por B se mantiene en el tiempo, estas oscilaciones van creciendo y al final lo que se va a llegar es a la saturación del oscilador. Es
decir, al final, en vez de darnos una onda senoidal, lo que nos estaría dando es una onda cuadrada con el oscilador saturado. Bien, entonces, ¿qué es lo que se suele hacer para que haya una amplificación primaria? Démonos cuenta de un detalle. Si en el análisis del filtro pasabanda vemos que la señal de entrada para bajas frecuencias va a estar desfasada 90 grados y a medida que vamos subiendo en frecuencia, la salida va a estar desfasada respecto a la entrada. De hecho, para altas frecuencias, la salida respecto a la entrada está desfasada 90 grados. Pero hay una frecuencia en concreto para la cual no existe desfase entre la salida y la entrada. Y esa frecuencia en concreto es justamente la frecuencia de resonancia del circuito. Es decir, va a ser justamente la frecuencia que vamos, de todas las posibles que puedan generarse, va a ser la única que al final vamos a tener otra vez en la entrada. Es decir, que es la única frecuencia a la que este oscilador puede oscilar. Lógicamente esa frecuencia viene dada por los componentes del filtro pasabanda, como tenemos aquí abajo en la fórmula expuesta. Bien, ¿cómo se hace entonces para que al principio la ganancia de A por B sea un poquito mayor que 1? Lo que se hace es coger en el lazo de realimentación para determinar el bloque A, es decir, para determinar el amplificador no inversor, ponerle la R3, sustituirlo por una NTC, es decir, una resistencia con coeficiente de temperatura negativo. Bien, ¿qué hace esa resistencia? Bueno, al principio, cuando la temperatura no ha cogido temperatura debido a la corriente, es decir, cuando está arrancando el circuito, baja temperatura tiene baja resistencia. Si tiene baja resistencia, esta R3, perdón, al revés. Si no tiene temperatura, tiene alta resistencia, porque estamos ante una NTC, coeficiente de temperatura negativo. Baja temperatura, alta resistencia. Entonces, con esa alta resistencia, vemos que la ganancia que va a tener este amplificador no inversor va a ser mayor que la que va a tener cuando la temperatura vaya subiendo. Démonos cuenta que este factor ahora es un poquito mayor y que R3 entre R4 es 2. Por lo tanto, al ser mayor esta R3, la ganancia ahora va a ser mayor que 3, no va a ser exactamente igual a 3. Va a ser justo la que necesita, cuando digo mayor que 3, digo ligeramente mayor que 3, no mucho mayor que 3. Entonces va a ser justamente el valor que necesita para amplificar esas pequeñas oscilaciones, en concreto una que va a llegar a la entrada inversora sin ningún desfase, es decir, la frecuencia a la que va a oscilar ese circuito. Y esa oscilación va a ir creciendo hasta que la temperatura sube en la resistencia debido a la corriente que circula por ella, baja esa resistencia, baja el valor de la ganancia y en la teoría se queda estabilizada a 3, de tal manera que esa ganancia máxima que tiene la red de realimentación de 1/3 multiplicado por 3 me vuelve a dar la que se necesita para mantener en el tiempo esa oscilación a esa frecuencia. Bien, también puede utilizarse, en vez de una NTC en esta parte superior, una PTC en esta parte inferior. Tendría el mismo efecto. De hecho, durante muchos años se ha utilizado este oscilador y lo que se ponía aquí debajo, en esta parte sustituyendo a la R4, era una lámpara de incandescencia de tungsteno. Sabemos que la lámpara de incandescencia está hecha a base de un metal, por lo tanto, según se iba calentando, iba subiendo la resistencia. Es decir, es un elemento PTC. Bien, luego, una vez que
está empezado a crecer, hay que limitar esa ganancia. Hay que tener cuidado de que ahora haya R3 y R4, por ejemplo, por efecto de la temperatura cambien de valor y el amplificador se sature. Entonces, para eso lo que se hace es limitar esa ganancia ya justamente a la que se necesita para poder mantener siempre esta igualdad de 3. Y un método que se suele utilizar es el de poner unos diodos, o bien rectificadores o bien Zener, como en este caso, que limitan la ganancia del amplificador no inversor para que el bloque A no llegue a saturar, es decir, para que no tenga una ganancia mayor de 3 y lleguemos a tener una onda cuadrada en lugar de una onda senoidal. En este circuito también podemos variar la frecuencia de resonancia. Para ello podemos variar la R o podemos variar la C. Cuando variamos la R, pues lógicamente hay que variar las dos Rs. Es decir, hay que utilizar un potenciómetro doble de tal manera que se varíen las dos resistencias a la vez. Lo mismo que cuando se utiliza la variación del condensador. Hay que utilizar un condensador que varíen, o sea, un sistema que varíen los dos condensadores a la vez. Condensador doble, variando los dos simultáneamente. En cualquier caso, suele ser complicado mantener la estabilidad a estos osciladores senoidales. Bueno, pues como vemos aquí, conviven los dos tipos de realimentación que conocemos, es decir, tenemos realimentación negativa por un lado para el bloque A, para establecer el amplificador, y tenemos la realimentación positiva por otro lado para la red de realimentaciones, para realimentar la señal de salida que queremos mantener constante. Para que el sistema sea estable, tiene que tener más efecto la realimentación negativa, como se dijo en su momento. La realimentación negativa sigue siendo sinónimo de estabilidad y control. Si falla la realimentación negativa, por eso se actúa sobre, cuando hay que hacer alguna variación de ganancia, se va a actuar sobre la realimentación negativa. Es la que va a mantener el control y la estabilidad de ese circuito. Bien, vamos a ver otro oscilador basado en amplificador operacional. Este es el oscilador RC de desplazamiento de fase. Bueno, el análisis matemático es un poquito más tedioso, no más complejo, pero sí más largo. Entonces, al igual que en el anterior, dibujamos los bloques perfectamente definidos de lo que es el bloque A en un sistema de realimentación y lo que es el bloque B de la red de realimentación. Bien, aquí como vemos tenemos tres células de RC. Una, dos, y esta que tenemos aquí tiene el mismo efecto que cualquiera de las otras dos, dado que este punto es una masa virtual, es decir, estaría más o menos a 0 voltios porque está la entrada no inversora, debido a la realimentación negativa que produce esta RF, esta resistencia de realimentación. Por lo tanto, tres células RC colocado de esta manera. Bueno, esto lo que va a hacer es, cada una de ellas está calculada para que adelante el voltaje que tiene en su salida 60 grados con respecto al que tiene su entrada. Esto lo podemos ver como un divisor de tensión con respecto a la V0. Esta otra célula la podemos ver como un divisor de tensión respecto al voltaje que tenemos aquí. Y esta última la podemos ver como un divisor de tensión respecto al voltaje que tenemos aquí. Entonces, podemos calcular que con los valores que se pongan, 60 grados que adelantaría el voltaje de esta célula con respecto al que entra, 60 grados que adelanta esta célula con respecto al voltaje que le entra, ya van 120, y 60 grados que va a adelantar esta célula respecto al voltaje que le entra, que es este. Por lo tanto,
esta lo que está haciendo es desfasando en total 180 grados el voltaje que le llega a la entrada. Es decir, el voltaje que llega aquí vamos a tenerlo en X adelantado 180 grados. El mismo, pero adelantado 180 grados. Bueno, el mismo y también atenuado, dado que esto es una red pasiva. Es decir, aquí no vamos a tener amplificación en esta red de realimentación. Ahora veremos cuánto atenúa y cuánto tiene que amplificar el otro amplificador. Entonces, como vemos, tenemos el bloque A con una ganancia determinada por RF y R. Si nos fijamos, esta estructura que tenemos aquí es un amplificador inversor de los que ya hemos visto, con la entrada no inversora conectada a masa. Y si recordamos, la ganancia de ese amplificador inversor viene dada por menos RF entre R. Bien, otro detalle que tenemos que fijarnos es que ahora la salida está realimentada también a la entrada inversora. Esto no quiere decir en este caso que estemos ante una realimentación negativa del voltaje de salida por esta rama. No, tenemos una realimentación negativa por esta rama, sí, porque cuando esto crece, en la entrada que invierte tiende a atenuarlo, pero no va a ser el caso aquí, porque resulta que lo que va a hacer es lo siguiente. El voltaje que tenemos aquí, aplicado a la entrada inversora, va a estar desfasado 180 grados aquí. Si esta red lo que hace es adelantar 60 grados cada una de las células, lo que vamos a tener es el voltaje aquí, 180 grados que tenemos de desfase aquí y otros 180 grados de desfase aquí, lo volvemos a tener en fase aquí. Es decir, estamos realimentando el voltaje de salida en fase con el voltaje de entrada. Por lo tanto, eso se considera realimentación positiva porque se va a sumar a ese voltaje de entrada. Esa suma, por supuesto, no quiere decir que aquí haya crecido, dado que ese voltaje va a venir reducido ya aquí por la atenuación que va a presentar la red de realimentación. Bueno, pues trabajando con la teoría de realimentación, lo mismo que antes, la ganancia A, V0 entre la Vx. Y como ya sabemos, en el amplificador inversor, RF menos RF entre R. Y para la ganancia de la red de realimentación, V de salida, la Vx entre la V de entrada, que es la V0. Bien, bueno, pues trabajando con estas fórmulas, repito, son bastante tediosas. Resulta que para eliminar la parte imaginaria, es decir, que para que la ganancia de lazo tenga una parte imaginaria igual a 0, es decir, que esté en fase la salida a la entrada, resulta que tiene que cumplirse o se va a cumplir a una señal que tenga esta frecuencia, que venga dada su frecuencia por estos valores de R y C y estos valores numéricos de 2pi raíz de 6. Esta sería la frecuencia de oscilación de ese circuito. Para conseguir que la ganancia de lazo sea 1, resulta que esta RF tiene que ser 29 veces más grande que esta resistencia que tenemos aquí. Eso quiere decir que la ganancia de este amplificador inversor tiene que ser 29, tiene que amplificar 29 veces lo que ha desgastado esta red de realimentación, que como se ve, la salida será un 29avo de lo que le está entrando. Esa salida multiplicada otra vez por esos 29, volvemos a tener aquí la unidad que se vuelve a realimentar en fase, que vuelve a desfasar en la salida, pero que la volvemos a desfasar para realimentarla en fase y así de esa manera mantener esa señal realimentada para sostener o mantener esa oscilación en este oscilador.